Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. Seguimos muy atentos la situación electroenergética en Cuba. Ha habido recientemente dos grandes blackouts, apagones absolutos, y Cuba se está recuperando ahora del último. Decía el ministro de Energía y Minas de Cuba que esto no puede ser achacado a fallos, digamos, del elemento humano. No, hay una elevadísima preparación profesional en Cuba, hay gente muy preparada, todo el complejo de lineros del país está trabajando a marchas forzadas, hay capacidad tecnológica, formativa, pero ¿qué ocurre? Que el país vive una guerra. La guerra es la causa de los enormes apagones que vive el país. Y vamos a mencionar una sola causa, una sola arista de esta guerra, que es el bloqueo petrolero. Una gran parte de la, digamos, de la razón fundamental para estos blackouts absolutos es precisamente la falta de combustible, y no hay combustible en el país porque existe un bloqueo energético consistente en las amenazas de sanciones y aranceles a cualquier país y o empresa internacional que venda, no done, venda petróleo a Cuba. Es decir, que incluso Cuba, teniendo el dinero para hacerlo, no puede hacerlo. Que luego no vengan a dar explicaciones absolutamente estúpidas, que nadie se cree, cuando el verdadero problema es que existe una guerra total, un asedio, un estado de sitio a un país. Seguimos muy de cerca la situación de Cuba con una gran solidaridad. Por cierto, este estado de sitio consiste también en que ahora navieras como una gran naviera francesa tenga paralizados, se haya negado a llevar elementos médicos, por ejemplo, varios millones de jeringuillas, desde Jamaica a Cuba, porque existen amenazas de sanciones contra esa empresa por parte del Departamento del Tesoro, para que luego nos digan que el bloqueo es contra los dirigentes de Cuba. ¿Cómo pueden tener tanta cara? ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas, señores? Vamos a seguir luchando para llevar esta verdad al mundo, y sobre todo para que el mundo se mueva, para que no mire hacia otro lado, como ha mirado hacia otro lado con el drama del pueblo palestino, que no mire el mundo hacia otro lado, y que mire a este drama que está viviendo el pueblo cubano. Así comenzamos y así le damos la bienvenida a nuestro compañero y hermano Lázaro Ramas. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, José, y de verdad la entrada a nuestro programa no puede ser mejor, porque es lo más importante que podemos abordar en estos momentos, al margen de otras cuestiones que van apareciendo, pero aquí lo que estamos asistiendo al desnudo total de una administración de los Estados Unidos que, como en pocas ocasiones o quizás en un largo tramo de años, decenas de años, no se había mostrado tal cual. Es decir, una administración criminal, genocida, que se cree dueña del mundo y que quiere o pretende obligar a países libres, independientes y soberanos para que responda a sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos. Es la administración de Estados Unidos que encabeza el señor Donald Trump, y tiene un secretario de Estado que está calificando ya como un individuo mentiroso, absolutamente mentiroso, manipulador y terrorista. Entonces, a eso nos enfrentamos, pero además está el trabajo de los medios, las redes, donde siguen el mismo dictamen, el mismo camino que genera la Casa Blanca, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Es decir, que es todo un andamiaje criminal contra una pequeña isla del Caribe que se llama Cuba. Debieron darle vergüenza
debieran darle y reconocer que son unos cobardes. Son cobardes, porque aparte de todo esto, el bloqueo que lo niegan todavía estúpidos, todavía hay gente estúpida que niega el bloqueo económico, financiero y comercial, bloqueo energético, bloqueo a los combustibles, es decir, una asfixia. ¿Y qué pretende con esto? Pretende que el pueblo cansado, muy cansado, baje la guardia, baje los brazos y se lance contra su propio gobierno. Es la política más sucia y más rastrera y criminal que se pueda concebir en los tiempos modernos. En estos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, no es difícil, a no ser el caso también doloroso, terrible, que vive el pueblo palestino, Gaza. Fuera de eso, yo creo que no hay otro país, otra comunidad, otro pueblo que esté sufriendo los más despreciables, pero absolutamente despreciables, accionar de los Estados Unidos. Es decir, ha impuesto una guerra ilegal, una guerra en la cual pretende destruir, ya no solo cambiar un gobierno, sino destruir un país, masacrar un pueblo, un genocidio total. A eso nos enfrentamos, y nos enfrentamos con la solidaridad de ustedes, con el apoyo de ustedes, con la resiliencia de ustedes y el coraje de ustedes.